hermano abandonó a mi hija de 16 años a 12 millas de casa para enseñarle respeto, así que le enseñé cómo se ve la responsabilidad cuando construí un caso legal que los dejó a él y a su esposa destruidos y expulsados de la familia para siempre. Hola Reddit, no soy del tipo que publica, pero hace unos meses ocurrió algo que cambió por completo cómo veo a la familia. Yo solía pensar que la sangre significaba automáticamente lealtad, resulta que no. Lo que comenzó como un simple viaje familiar terminó mostrándome hasta dónde puede llegar la gente cuando los devora la envidia. No busco lástima, solo quiero contar cómo lo manejé, paso a paso, de la única manera que sé hacerlo, con calma, con cabeza y sin dar un paso atrás. Mi hija Sarah, 16 años, estaba entusiasmada con ese viaje familiar desde hacía semanas, era lista, llena de vida y, honestamente, demasiado buena para el circo que es la familia de mi hermano Mac, pero adoraba a sus primos, siempre lo había hecho, los ayudó a hacer las maletas, les hizo pulseras a juego e incluso imprimió una pequeña lista de viaje para todos. Me dijo papá, este va a ser el mejor. Yo sonreí, le dije que hiciera fotos y le recordé que mantuviera el teléfono cargado. No pude ir por trabajo, soy médico, del tipo que no se limita a fichar porque una familia quiera camisetas de playa iguales. Mac lo sabía y prometió cuidarla como si fuera suya. Le creí, gran error. 3 días después de que se fueron yo estaba terminando un turno nocturno en el hospital, una de esas horas silenciosas en las que las máquinas zumban más fuerte que las personas. Mi teléfono vibró con un número desconocido y casi no lo contesté pensando que sería otra llamada equivocada, pero algo me dijo que lo hiciera. La voz del otro lado no solo lloraba, temblaba. Papá, papá soy yo, soy Sarah. Estaba en pánico tanto que apenas la entendía, entre bocanadas distinguí pedazos. Melissa Lee. Quitó el teléfono para enseñarle respeto, su vuelo de regreso fue cancelado y todos, Mac, Melissa y sus primos, se habían ido, se habían marchado sin ella. Durante unos segundos no dije nada, mi mente simplemente se detuvo y luego todo encajó de golpe. Estaba varada, sin teléfono, sin familia en un país extranjero. ¿Dónde estás ahora mismo?, pregunté ya escribiendo en mi ordenador. Ella sollozó, afuera del hotel, nos echaron después del checkout, dijeron que mi nombre ya no estaba en la habitación. Cuando pregunté por mi billete la recepción comprobó y me dijeron que mi vuelo de vuelta fue cancelado. Apoyé la palma de la mano contra la frente. Escúchame, no te muevas de donde estás, ¿entiendes? Quédate en algún lugar concurrido, te regreso a casa. Se oyó una voz de hombre débilmente, algún turista que le había prestado su teléfono. Ella dijo que el personal del hotel la dejó quedarse en el vestíbulo el tiempo suficiente para encontrar a alguien dispuesto a llamarme. Había estado intentándolo todo el día. Mantuve el tono firme pero el pecho me ardía. Vas a estar bien, Sarah, aguanta, estoy reservando tu vuelo ahora mismo. En cuestión de minutos la puse en el siguiente vuelo disponible a casa, llamé a la aerolínea, gestioné una escolta en el aeropuerto para ella y les envié su foto e información de reserva. He manejado cirugías con más calma que esa llamada, pero nada jamás me había helado la sangre así. Informé a la enfermera encargada que me iba, no esperé aprobación, dije emergencia familiar y eso fue todo. El trayecto al aeropuerto se me hizo más largo que cualquier turno, mi cerebro repetía su voz temblorosa y rota y apretaba el volante más fuerte cada vez que pensaba en Melissa, en ese tono orgulloso y santurrón que siempre tenía, el tipo de persona que cree que su crueldad es disciplina. Pensé también en Mac, sin carácter, probablemente asintiendo a lo que ella decía, siempre había sido así, cuando éramos niños él mentía y yo recibía la culpa. Algunas personas nunca superan la cobardía. Mi teléfono me enviaba actualizaciones del vuelo cada pocos minutos y las consultaba como un autómata, con el corazón latiendo fuerte pero la cara serena. Eso es algo que enseña la medicina, mantener la calma aunque te queme por dentro. En un momento reí, amarga y baja, la idea de que pudieran hacer esto y pensar que lo dejaría pasar. No soy ese tipo, he construido toda mi vida arreglando el caos y esto era personal. Cuando finalmente aparqué en el parking del aeropuerto apagué el motor y me quedé un segundo respirando. Mi reflejo en el espejo retrovisor parecía tranquilo, del tipo de calma que viene justo antes de la tormenta. Abrí el teléfono y miré el último mensaje que Sarah había enviado antes de irse. No trabajes demasiado papá, te traeré algo chulo. Apreté la mandíbula y entré, miré el panel de llegadas y comprobé la hora. Su vuelo acababa de cruzar la mitad del trayecto en el rastreador, todavía tenía unas 3 horas de espera. 3 horas para que esa rabia se transformara en algo más afilado. Esto no era solo negligencia, era deliberado, calculado, y en el momento en que viera a mi hija a salvo me encargaría de que Mac y Melissa entendieran exactamente con quién se habían metido.
Mientras esperaba en esa zona tenue, rodeado por el murmullo de viajeros nocturnos, me di cuenta de que ni siquiera estaba enfadado de la manera habitual, estaba concentrado, frío y preciso. No solo habían abandonado a mi hija. Mi hermano abandonó a mi hija de 16 años a 12 millas de casa para enseñarle respeto, así que le enseñé cómo se ve la responsabilidad cuando construí un caso legal que los dejó a él y a su esposa destruidos y expulsados de la familia para siempre. Cometieron el error de pensar que yo era el tipo de hombre que perdona los malentendidos familiares, y no lo soy. Miré las puertas correderas de cristal por donde saldría la siguiente ola de pasajeros, mis manos se tensaron mientras pensaba en lo que venía, habían dejado a mi hija sola en otro país, eso no es un error, eso es crueldad. Repetía esa frase en mi cabeza mientras estaba en la zona de llegadas, todos los padres allí sonreían, menos yo no sonreía, estaba quieto, repasando cada posible resultado en mi mente como una lista de control. Entonces la vi, Sarah salió por esa puerta como un fantasma de sí misma, agarrando una pequeña bolsa como si su vida dependiera de ella, sus ojos buscaron entre la multitud una vez y luego me vio, en cuanto lo hizo, toda la compostura que intentaba mantener se rompió, corrió hacia mis brazos y se aferró, no dijo una palabra, solo me abrazó, yo no pregunté nada, simplemente la abracé y le dije, estás a salvo ahora, te tengo conmigo. Caminamos hacia el estacionamiento en silencio, se veía agotada, como si no hubiera comido ni dormido bien en días, esperé, no la presioné, sé cómo funciona el trauma, dejas que el silencio haga su trabajo primero. A mitad de la autopista habló, su voz pequeña, intenté mantener la calma, papá, de verdad lo intenté. ¿Qué pasó?, pregunté, ella tragó saliva, empezó en cuanto aterrizamos, Melissa no paraba de decir que yo estaba demasiado pegada al teléfono, que debía aprender a disfrutar el viaje en lugar de deslizar la pantalla, así que me lo quitó por la semana, pensé que me lo devolvería por la noche, pero no lo hizo, dijo que me estaba enseñando disciplina. Alcé una ceja, pero tú respondías mis mensajes cada vez que te escribía. Sarah frunció el ceño, esa no era yo, era Melissa, solo me daba el teléfono cuando tú llamabas. Apreté el volante, Melissa y sus momentos de enseñanza, esa mujer nunca ha enseñado nada más que arrogancia. Sarah continuó, el tío Mac no dijo nada, solo asintió como si ella tuviera razón, nunca dice nada cuando ella se comporta así, no necesitaba que terminara esa frase, ya lo había visto antes, Melissa dando órdenes, Mac siendo un felpudo, quedándose detrás fingiendo mantener la paz mientras no hacía absolutamente nada. Sarah sollozó, al principio estaba bien, los primos eran amables, fuimos a la playa, comimos helado, pero luego Melissa empezó a molestarme, decía que presumía porque el abuelo siempre hablaba de mí, repetía cosas como, algunos niños creen que ser inteligentes los hace mejores que los demás. Yo solo la ignoré, dijo, y pude ver todo en mi cabeza, las sonrisas falsas, los comentarios sutiles, los primos mirando incómodos. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, no quería arruinar el viaje, me quedé callada. Esa era Sarah, siempre la pacificadora, siempre intentando mantener unida a una familia que no merecía su esfuerzo, eso lo heredó de su difunta madre. Se secó los ojos y siguió, cuando llegó la hora de irnos empecé a hacer la maleta, Melissa entró y dijo que hubo un problema con mi billete, que su asistente lo arreglaría, así que esperé en el vestíbulo mientras cargaban el coche, pensé que solo estaban haciendo el chakar. Luego me dijo que esperara con el equipaje porque la furgoneta estaba llena y que Mac volvería por mí después de dejar a los demás en el aeropuerto, pero no volvió. No volvió, dije en voz baja, ella negó con la cabeza, no volvió, esperé 3 horas, cuando regresé adentro la recepcionista dijo que la habitación había sido cancelada y mi nombre ya no estaba en la reserva, luego dijeron que tenía que irme porque la reserva había terminado. La mandíbula se me tensó tanto que escuché el chasquido, intenté llamarlos, dijo Sarah, pero Melissa tenía mi teléfono, intenté llamar a mi prima Jessica desde el hotel pero no contestó. Después supe que Melissa les dijo a todos que yo quería quedarme unos días más para ser independiente, soltó una risa rota, independiente, ni siquiera tenía nada. Me senté afuera durante horas y luego el personal de seguridad del hotel me dijo que debía irme, bajé la mirada y una señora mayor me vio llorando y me dejó usar su teléfono para llamarte. Esa fue la única razón por la que logré comunicarme contigo. Por un momento no dije nada, solo me concentré en respirar de forma pareja, mi mente no pensaba en emociones, catalogaba hechos, Melissa se llevó el teléfono, Melissa canceló el vuelo, Mac lo aprobó, los primos fueron obligados a guardar silencio, no fue negligencia, fue un plan. Cuando llegamos a casa aparqué el coche y me giré hacia ella, hiciste todo bien, Sarah, mantuviste la calma, estuviste a salvo, estoy orgulloso de ti. Ella asintió con lágrimas corriendo por la cara, no quería molestarte,
papá, estabas trabajando y, basta, mi tono salió más duro de lo que pretendía, nunca tienes que disculparte por necesitarme, nunca. Dentro le preparé comida, algo simple, sopa y tostadas, picoteaba mientras yo hacía preguntas pequeñas y tranquilas, horas, nombres, frases, cada detalle importaba, lo escribía todo fingiendo que era solo una charla. Me contó cómo Melissa hacía comentarios toda la semana sobre no tener una madre de verdad y recibir un trato especial porque la gente sentía lástima por ella. No reaccioné, aún no, solo seguí escribiendo. Luego me quedé de pie un largo rato mirándola respirar, después fui a mi escritorio, abrí el portátil y empecé a revisar registros de vuelo, correos de reserva, marcas de tiempo, todo lo que pudiera encontrar. Melissa y Mac querían jugar, bien, yo no faroleo. La trataron como si no importara, murmuré. Con la voz baja pero firme dije, van a descubrir que sí importa. Aquella noche no dormí, no porque no pudiera, sino porque no quise. He trabajado turnos de 24 horas en salas de trauma, sé cómo funcionar solo con concentración. Me senté en mi escritorio con una taza de café negro y mi portátil, tratando el asunto como un caso médico. Paso 1, reunir los hechos. Paso 2, confirmar la fuente. Paso 3, eliminar la infección. Primera llamada, la aerolínea. Les di la referencia de la reserva desde el antiguo correo de Sarah. La representante al otro lado sonaba medio dormida hasta que mencioné que mi hija había sido abandonada en el extranjero. De repente estaba completamente despierta. Sí señor, veo la reserva aquí, dijo mientras tecleaba rápido, el billete de regreso fue cancelado manualmente hace 4 días. ¿Por quién?, pregunté. Parece que por Melissa Grant, el mismo correo de la reserva original. Apreté la mandíbula. ¿Se emitió un reembolso? Sí, a la misma tarjeta que pagó la reserva grupal. Así que no solo lo canceló, se aseguró de que el dinero regresara a su cuenta. Segunda llamada, el hotel. Pedí hablar con un gerente, confirmaron que la habitación de Sarah fue desocupada a petición de la familia. ¿Quién hizo esa solicitud?, pregunté. El gerente dudó un segundo. Señor, fue Melissa Grant, dijo que su hija había cambiado sus planes de viaje. Les di las gracias y colgué. La pantalla se iba llenando de notas, marcas de tiempo, registros de llamadas, era un trabajo quirúrgico, limpio, sin emociones, preciso. Luego profundicé en la cadena de reservas, la familia siempre usa la misma agente de viajes, una mujer llamada Karen que gestiona los viajes de negocios de Mac. Llamé a su oficina, contestó al segundo timbre, alegre como siempre. Dr. Grant, ¿cómo fue el viaje? Yo no fui, respondí con frialdad, pero dígame, ¿cuándo reservó los billetes? ¿Quién hizo los cambios? Su tono cambió enseguida. Ah, eso fue Melissa Grant, me envió un correo a mitad de semana diciendo que Sarah se quedaría más tiempo. Manteniendo la voz firme pregunté, ¿de veras? ¿Y no pensó en confirmarlo conmigo? Ella sonaba muy segura y la reserva grupal estaba a su nombre, así que no lo dudé, dijo Karen. Le di las gracias, colgué y exhalé lentamente. Cada pieza encajaba a la perfección, Melissa canceló el vuelo, desocupó la habitación del hotel y hasta contactó con la agente de viajes para reescribir la historia antes de que yo lo descubriera. Empecé a reunir pruebas, capturas de correos, la factura del hotel y las notas internas del agente de la aerolínea donde se mostraba quién canceló el billete. Guardé todo en una nueva carpeta llamada caso, vieja costumbre de médico, a los médicos nos gusta tener todo organizado cuando planeamos diseccionar algo desagradable. Alrededor de las 9 de la mañana me llamó mi hermana Jenny, la única de mis hermanos en quien confío. ¿Estás bien? Mamá me dijo que Sarah tuvo algún problema de viaje. Le conté todo, breve, clínico, sin emoción. Cuando terminé, se quedó en silencio. Dios mío, dijo al fin, mamá y papá creen que Sarah se quedó más tiempo con amigas, eso fue lo que Mac les dijo. Por supuesto que sí, respondí, probablemente ensayó esa mentira mientras ella seguía sentada fuera del hotel. Jenny estaba furiosa. Mamá va a enloquecer cuando lo sepa. Lo hará, pero aún no, primero quiero cada hecho por escrito. Mientras hablábamos seguía trabajando, copiando los metadatos de los correos de reserva, descargando las marcas de tiempo. Las pruebas no mienten, aunque la familia sí. Después de colgar con Jenny llamé a Mac. Contestó al tercer timbre, sonando relajado, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Hola hermano, ¿cómo está Sarah? ¿Todo arreglado? Sí, dije, está en casa. ¿Quieres decirme por qué tuvo que llamarme desde otro país usando el teléfono de un desconocido? Soltó esa risa nerviosa y falsa que hace cuando está acorralado.
No exageres, está bien, ¿verdad? Dejaste a una chica de 16 años varada en el extranjero, sin teléfono y sin billete de regreso, más vale que sea una exageración, Mac. Se quedó callado unos segundos y luego murmuró, Melissa me dijo que lo tenía bajo control, dijo que Sarah quería quedarse más tiempo. Ahorra tus palabras, lo interrumpí, tengo los registros de la aerolínea, del hotel y los correos de la agente de viajes, Melissa no lo tenía bajo control, lo tenía planeado. Intentó otra defensa débil, ya sabes cómo ocurren los malentendidos en los viajes, quizá el sistema falló. Sí, dije con sequedad, curioso como el sistema siempre falla a favor de tu esposa. Balbuceó algo sobre tener que hablar con Melissa y colgó. Me quedé un minuto mirando la pantalla de la llamada y luego abrí un nuevo documento titulado Informe del incidente. Escribí cada palabra que Sarah me había dicho, cada cita de las llamadas, cada marca de tiempo. Cuanto más escribía, más tranquilo me sentía, no estaba gritando ni caminando de un lado a otro, estaba preparándome. Para la tarde ya tenía un expediente lo bastante grueso como para poner nervioso a cualquiera. Guardé copias en una unidad cifrada e imprimí algunas páginas clave. Luego envié un mensaje a mi amigo abogado Daniel, el tipo que ha visto suficientes demandas familiares como para no dejarse llevar por la emoción. Necesito un favor, asunto familiar, implica poner en peligro a una menor, quiero demandar. Daniel respondió, ¿tan grave? Peor, escribí, y envié los documentos. Presioné enviar en la carpeta y me recosté, la casa estaba en silencio, salvo por el sonido de la impresora escupiendo hojas. Por primera vez desde aquella llamada sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque era inevitable. Mac y Melissa quisieron actuar como si Sarah no importara, como si fuera solo una niña que lo superaría, olvidaron quién era su padre. Tomé mi teléfono y le envié a Daniel un último mensaje, vamos por la vía legal. A la mañana siguiente tenía todo listo, las pruebas no mienten y tenía suficiente para aplastar las suyas. El momento era perfecto, era sábado, la reunión familiar habitual en casa de mis padres, el escenario ideal. No le dije a nadie que iba, quería que no estuvieran preparados. Cuando Sarah despertó le dije, hoy vamos a visitar a los abuelos, no tienes que decir nada, solo quédate a mi lado. Ella dudó un momento, ¿ellos van a estar ahí? Sí, respondí, y van a responder por lo que hicieron. Condujimos en silencio, podía verla jugar con la manga de su suéter, nerviosa pero intentando mantenerse tranquila, ya había pasado por demasiado y no pensaba dejar que viviera otro segundo de humillación. En cuanto estacioné en la entrada de mis padres vi el todoterreno de Mac, por supuesto, ese hombre no podría parecer culpable ni aunque lo intentara. Dentro, mis padres estaban en la mesa, Jenny ayudaba a mamá a poner los platos, y Mac y Melissa estaban sentados como si fueran de la realeza, riéndose de algo. El momento en que entré fue como si el aire se hubiera evaporado de la habitación, la sonrisa de Mac se congeló, Melissa parpadeó 2 veces y luego forzó otra sonrisa. «Oh, viniste», dijo. «Sí», respondí, dejando caer una carpeta gruesa sobre la mesa, no quería perderme el tiempo en familia. El rostro de mamá se iluminó al ver a Sarah, pero captó la atención al instante. «¿Todo bien?», preguntó suavemente. «Aún no», dije, «pero lo estará». Me senté frente a Mac y Melissa y abrí la carpeta, las hojas impresas se deslizaron mostrando confirmaciones de vuelos, registros de salida del hotel, marcas de tiempo y cadenas de correos. El nombre de Melissa aparecía en cada uno. «¿Qué es todo esto?», preguntó Mac fingiendo confusión, como si leyera un idioma extranjero. «Esto», respondí con calma, «es el rastro documental que demuestra que el vuelo de mi hija fue cancelado manualmente por tu esposa, que su habitación de hotel fue desocupada anticipadamente también por tu esposa, y que todo fue aprobado por ti». Melissa soltó una risa débil. «Eso es ridículo, debe haber algún error». «¿Un error donde tu nombre aparece en cada autorización?». «Interesante coincidencia», respondí. Max se inclinó hacia adelante con las palmas hacia arriba, fingiendo tranquilidad. «Mira, lamentamos que Sarah tuviera problemas con el viaje, pero estás exagerando, fue un caos esa mañana y, no», lo interrumpí bruscamente, «no insultes mi inteligencia con esa excusa del caos. Ustedes dejaron a una chica de 16 años sola en un país extranjero, eso no es caos, es negligencia». Melissa cruzó los brazos. «Pensamos que quería quedarse más tiempo, siempre es tan independiente». Me recosté, mirándola directo a los ojos. «¿De verdad?». «Porque el gerente del hotel dice que usted les dijo que se marchaba con ella, y la aerolínea dice que usted canceló su billete, así que, a menos que Sarah haya hackeado su correo desde otro país, está mintiendo».
La habitación quedó en silencio, Jenny dejó de poner la mesa y se quedó mirando, mi madre se tapó la boca con la mano, la máscara de Melissa empezó a resquebrajarse, sus labios se tensaron y murmuró, tal vez si tu hija no fuera la favorita de todos, la gente no estaría cansada de ella. Las palabras quedaron flotando en el aire como una bofetada. ¿Qué acabas de decir? La voz de mi padre cortó el silencio, se levantó lentamente, el rostro rojo. ¿Dejaste a mi nieta abandonada porque estaba celosa? La mandíbula de Melissa tembló. No es lo que yo. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos vibraron. Cierra la boca, gritó. Mamá se quedó boquiabierta, Jenny paralizada con los ojos muy abiertos, Sarah, que estaba junto a la puerta, bajó la mirada tratando de no llorar. Yo seguí sentado, tranquilo, porque eso es lo que parece el poder. Sabes, dije despacio, solía pensar que la gente exageraba cuando hablaba de cómo los celos pueden volver miserable a una persona, pero esto es otro nivel. Humillaste a una niña porque no soportas que la quieran. Mike intentó intervenir, oye, no le hables así a mi esposa. Lo interrumpí, no, tú no puedes defenderla, se suponía que eras responsable de Sarah en ese viaje, y lo permitiste. La dejaste sentada frente a un hotel sin teléfono y sin manera de volver a casa mientras tú te ibas de paseo, era su tutor, Mac, y fallaste. Parecía querer discutir, pero no había nada que decir, su silencio lo dijo todo. Me levanté, recogí los papeles y miré a mis padres. No vine aquí para pelear, vine a mostrarles la verdad. Luego miré a Mac. Se acabó, oirás de mi abogado. Sarah caminó hacia mi lado, comenzamos a dirigirnos a la puerta y pude oír a Melissa sollozar detrás, intentando manipular la historia otra vez. Estás arruinando a esta familia, gritó. La voz de mi padre me siguió, no, dijo fuerte y firme, tú lo hiciste. Ya no eres mi nuera y tú, Mac, se detuvo, con voz baja pero decidida, tampoco eres mi hijo. Salimos, y en cuanto la puerta se cerró detrás de nosotros, Sarah exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. ¿Estuvo bien?, preguntó en voz baja. Asentí. Lo hiciste perfectamente. Subimos al coche y antes de arrancar llamé a Daniel. Ya está hecho, dije, tiene su reacción. Fuerte y clara, respondió él, bien, entonces avanzamos. Al salir del camino de entrada vi por la ventana a mi padre una última vez, de pie junto a mi madre, erguido, el rostro duro y firme por primera vez en años, vi al anciano al que yo respetaba de niño, el que no toleraba la crueldad sin importar de quién viniera. Me fui sin mirar atrás, lo que ocurriera a partir de ese momento ya no era asunto familiar, era asunto legal. 3 días después sonó el timbre justo después de la cena, miré la cámara, era Melissa sola, la misma mujer que había desfilado como si fuera la dueña de la familia ahora parecía arrancada y desgastada. Abrí la puerta por la mitad, lo suficiente para incomodarla. Podemos hablar, dijo con la voz temblando. Crucé los brazos. No creo que quede nada que decir, dije. Por favor, suplicó, con los ojos inquietos como si la persiguieran, solo 5 minutos, necesito explicar. No respondí, simplemente me eché a un lado sin decir palabra, el silencio hace que la gente entre en pánico más rápido que los gritos. Entró aferrando su bolso como si fuera un escudo, en cuanto puso un pie en la sala su actuación se resquebrajó. La fastidié, está bien, soltó de golpe, no quise que las cosas llegaran tan lejos. Me senté en el borde del sofá inmóvil. Cancelaste su billete, le quitaste el teléfono y la dejaste en otro país, eso no es un accidente, es una elección. Empezó a pasearse, solo quería que dejara de comportarse como si fuera mejor que todos, no tienes idea de lo que es, todo el tiempo comparan a mis hijos con tu hija perfecta, abuelo esto, abuela aquello, siempre es Sarah, tan educada, tan lista, tan madura, ¿crees que eso no hiere a mis hijos? Incliné la cabeza levemente. ¿Así que tu solución fue abandonarla? Respiró con más rapidez. No lo entiendes, ni siquiera tiene madre todavía, todos la tratan como si fuera un niño milagro, mis hijos tienen 2 padres y nadie los nota. Esa línea dolió más de lo que ella esperaba, no porque me hiriera sino porque lo explicaba todo, los celos, la amargura, la razón por la que lo hizo. Me puse en pie despacio, saqué el teléfono del bolsillo y lo coloqué en la mesa de café grabando. Sigue, dije en voz baja, ella no se dio cuenta y siguió desmoronándose. Mac dijo que era demasiado, que tu hija siempre se lleva el voto de simpatía en cada cena familiar, tu padre la menciona como si fuera la única nieta que importa. Dejó caer el bolso al suelo, con las lágrimas marcándole el rostro,
Pero esto fue demasiado, pensé que tal vez te enfadarías, que me gritarías, pero no pensé que tú. Se interrumpió en seco al comprender lo que acababa de admitir. La miré a los ojos, ¿no pensaste que yo qué te expondría, qué te haría responsable, qué te demandaría? Su rostro palideció y entonces vio la luz roja del teléfono parpadeando indicando que estaba grabando, su voz se quebró en un grito, ¿me estás grabando? Sí, dije con frialdad, me gusta guardar pruebas. Se lanzó hacia el teléfono, pero lo recogí antes de que pudiera tocarlo. No puedes hacer esto, destruirás a mi familia, gritó. Ya la destruiste, dije, calmado como una piedra. Cayó de rodillas sollozando, manos juntas, por favor, no quise hacerle daño, solo estaba enfadada, no sabes lo que se siente cuando todos quieren más al hijo de otro que al tuyo. Tienes razón, respondí, no sé lo que se siente sentir celos de un niño, porque yo no soy lamentable. Se quedó paralizada, con las lágrimas aún corriendo, la boca abierta sin sonido, luego, como si giraran un interruptor, su tristeza se volvió veneno, te crees perfecta, ¿verdad? Siempre la heroína. Si no fueras tan engreída tal vez la gente no te odiaría, esto es tu culpa, me hiciste quedar mal. Ahí estaba de nuevo la verdadera ella, la mujer con derecho y resentida que pensaba que hacerse la víctima borraba su crueldad. Me incliné hacia adelante, dejaste a una niña varada en el extranjero, arruinaste tu propia vida, no vuelvas a aparecer en mi puerta. Me miró temblando, se tambaleó, se incorporó y salió corriendo, la puerta se cerró con tal fuerza que el marco vibró. Solté un lento suspiro, guardé la grabación y la etiqueté Confesión Melissa, luego me senté y escuché los primeros 30 segundos otra vez para asegurarme de que cada palabra quedara clara. Era perfecta, en mi estado rige el consentimiento de una sola parte, así que la grabación era admisible. Aquella noche envié el archivo a 2 personas, a Daniel, mi abogado, y a mi padre, sin explicación, solo el clip de audio y el asunto prueba. 15 minutos después sonó mi teléfono, era papá, su voz temblaba pero no de tristeza, de rabia. Mándame todo, dijo, cada documento, cada grabación, cada mensaje, yo me encargo del resto. ¿Estás seguro?, pregunté. Nunca he estado más seguro de nada, respondió. Cuando colgamos supe 2 cosas, una, Melissa no volvería a dormir tranquila en mucho tiempo, y 2, me aseguraría de que su confesión no quedara en chismes, sería evidencia. No soy el tipo de hombre que grita o amenaza, construyo casos, reúno pruebas, hago las cosas oficiales, así que cuando dije que convertiría la confesión de Melissa en evidencia, lo dije en serio. Para la mañana del lunes Daniel ya había presentado la demanda civil. Negligencia y daño emocional, ya no era un simple drama familiar, era un caso oficial con el nombre de mi hija. Todo estaba documentado, el vuelo cancelado, la salida del hotel, la confesión grabada, los registros telefónicos. Meses después, cuando el caso finalmente llegó a juicio, la sala del tribunal estaba en silencio, formal, tensa, el aire parecía denso, como si todos supieran que algo irreversible estaba por suceder. Me senté junto a Daniel, mientras Melissa y Mac estaban al otro lado fingiendo estar sorprendidos de que esto fuera siquiera necesario. Cuando el representante de la aerolínea subió al estrado no los miré, miré al juez. El empleado testificó con calma, leyendo directamente del sistema, el billete de regreso de la pasajera Sarah Grant fue cancelado manualmente por Melissa Grant, el reembolso se procesó a la misma tarjeta utilizada para el pago original. Los ojos de Melissa se movían por la sala buscando a quién culpar. Luego habló el gerente del hotel, la solicitud de salida anticipada de la suite familiar fue hecha por Melissa Grant, dijo a nuestro personal que la adolescente del grupo había decidido quedarse con amigos. Tenemos su correo confirmando esa declaración. Daniel entregó la impresión al juez, el sonido del papel deslizándose por el escritorio fue más fuerte que toda su defensa. Mac intentó mantener el rostro sereno, pero parecía a punto de derrumbarse. Cuando fue su turno, Daniel no perdió el tiempo, señor Grant, ¿usted aprobó la salida anticipada? Mike carraspeó, no sabía que ella había cancelado el billete, asumí que todo estaba bien. Daniel no parpadeó, entonces estos correos con su firma, los que aprueban las cancelaciones y los cambios del hotel, ¿no son suyos? Max se congeló, sin respuesta. Luego llegó la parte que rompió cualquier resto de simpatía en la sala, la grabación. La voz de Melissa resonó en los altavoces, clara y amarga, ella ni siquiera tiene madre, y todos la tratan como si fuera especial, mis hijos no reciben nada. Se sintió el cambio en el ambiente, el rostro del juez pasó de neutral a repulsión. Melissa intentó fingir un colapso, cubriéndose el rostro y susurrando, no quise decir eso.
Yo no dije nada, solo la observé darse cuenta de que había construido su propia jaula. Entonces mi padre tomó el estrado. El abuelo se veía cansado pero firme, con esa ira silenciosa que hace temblar las alas. Mi nieta fue abandonada por su propia familia, dijo con voz firme. Melissa y Mac nos mintieron, creímos que Sarah se había quedado con amigas, nos dejaron creer eso mientras ella estaba varada en otro país. Eso no es familia, eso es crueldad. Incluso el juez se recostó en su silla después de eso. Cuando todo terminó, el fallo los declaró responsables. El tribunal ordenó indemnización por daño emocional y costos de viaje, además del reembolso completo de los honorarios legales. La sentencia y los hallazgos quedaron en el registro público. El tribunal describió su conducta como negligencia y abuso emocional. El mazo golpeó una vez y todo terminó. No celebré, solo exhalé, no fue una victoria, fue una confirmación. Afuera, mi padre me esperaba, no dijo mucho, solo me entregó una carpeta y dijo, el testamento se está reescribiendo, están fuera. En los días siguientes las consecuencias se propagaron como fuego. La reputación de Melissa en el vecindario se derrumbó, los padres del colegio dejaron de invitarla a eventos, la asociación de padres le pidió discretamente que renunciara, su nombre se volvió sinónimo de crueldad, ya nadie lo decía en voz alta, lo susurraban. El trabajo de Mac fue el siguiente, su empresa lo puso en licencia administrativa mientras realizaban una revisión ética interna por conducta pública inapropiada. Intentó fingir que era un malentendido, pero todos sabían de qué se trataba. Pensaron que podrían enterrar lo que hicieron bajo excusas y lágrimas falsas, en cambio, se enterraron a sí mismos. Yo no me regodeé, no publiqué nada, ni siquiera lo mencioné otra vez. Simplemente volví a casa, me senté con Sarah y la ayudé a planear su futuro. Ella empezaba a sonreír otra vez, a dormir toda la noche, hablamos sobre la universidad, el arte, los viajes, cosas que ya no estaban ligadas al miedo. Una vez me preguntó, papá, ¿te sientes mejor ahora que terminó? Negué con la cabeza. Esto no se trata de sentirse mejor, la venganza no es esto, es corrección, porque eso es lo que tiene la justicia, cuando es verdadera no necesita ser ruidosa, solo necesita hacerse. Los meses pasaron tranquilos después del juicio, la vida no volvió de golpe a la normalidad, pero empezó a moverse en la dirección correcta. Sarah volvió a ser ella misma, concentrada, divertida y brillante, comenzó a hacer voluntariado en el hospital los fines de semana, ayudando a los niños con proyectos de arte mientras yo trabajaba cerca, viéndola caminar por los mismos pasillos que antes me habían visto en mis momentos más agotadores. Algo dentro de mí se alivió, por primera vez en mucho tiempo. Ella empezó a hablar de estudiar psicología, dijo que quería ayudar a los niños que no tienen padres afortunados. Nunca le dije cuánto me afectó esa frase, solo asentí y le respondí, serías buena en eso. La demanda finalmente se cerró por completo, la sentencia escrita del juez cayó como un martillo, Mac y Melissa Grant, culpables de negligencia e infligir intencionalmente angustia emocional. No fue prisión, pero tampoco una simple reprimenda, fueron obligados a asistir a terapia, multados con severidad y restringidos de cualquier viaje no supervisado con menores durante 5 años. La jueza fue clara en su declaración final, esto no fue un accidente, fue un acto deliberado destinado a humillar y aislar a una menor. Escuchar esas palabras registradas oficialmente fue mejor que cualquier disculpa. Tras hacerse pública la sentencia, la empresa concluyó su revisión ética, el resultado fue predecible, despido por mala conducta profesional. Así, de un momento a otro, su impecable imagen empresarial se desvaneció. Mientras tanto, el abogado de la familia finalizó la revisión del testamento, Mac y Melissa fueron desheredados formalmente. El nuevo testamento se firmó con testigos presentes y se archivó de inmediato. El abuelo no solo lo dijo, lo dejó por escrito, si quieren una familia, pueden empezar la suya, declaró. Pero no castigó a los primos, los niños no tenían culpa, estaban atrapados en medio de todo, y el abuelo se aseguró de que siguieran siendo parte de la familia. Empezaron a pasar los fines de semana en su casa, visitas tranquilas, sin mencionar a sus padres. Sarah a veces se unía, ayudando con la tarea o simplemente charlando, fue incómodo al principio, pero los niños se adaptan más rápido que los adultos. Una noche la dejé allí y la observé desde el coche mientras reía con ellos en el porche, por un segundo, casi parecía como antes, no perfecto, pero en paz. Entré a saludar al abuelo, estaba sentado en la mesa de la cocina revisando papeles. «Te ves cansado», le dije. Se rió, cansado es mi nueva normalidad. Luego levantó la vista y dijo, nunca pensé que vería el día en que el nombre de mi propio hijo sería tachado de mi testamento.
Hiciste lo que tenías que hacer, respondí. Asintió despacio, tú también. La casa se sentía más ligera sin la voz de Mac, sin la risa falsa de Melissa llenando las habitaciones. Por primera vez, las cenas familiares no parecían un campo minado. Sarah manejó las secuelas mejor que nadie, sin rencor, sin hablar de venganza, solo concentrada. Ni siquiera los mencionaba a menos que alguien más lo hiciera. Cuando recibió su carta de aceptación para un programa de psicología de verano, dijo, quizás pueda ayudar a niños que sienten que nadie los escucha. Le respondí, ya lo haces. Mientras tanto, me mantenía ocupado entre el trabajo en el hospital, los trámites judiciales y ayudar al abuelo a administrar los fondos fiduciarios de los primos. No tenía mucho tiempo para pensar en las ruinas que dejamos atrás, pero a veces, cuando pasaba frente a la antigua oficina de Mac o veía a alguna de las viejas amigas del comité de padres de Melissa fingiendo no verme, no podía evitar pensar que las buenas acciones tienen peso. Una tarde, Daniel llamó para decir que el caso se había cerrado oficialmente. Se acabó, dijo. Bien, respondí, que siga así. Más tarde esa noche, Sarah se sentó junto a mí en la sala. No solo me protegiste, dijo, les hiciste rendir cuentas. La miré de reojo, sonriendo. Eso es lo que se supone que hace la familia. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Somos un buen equipo, ¿verdad? El mejor, respondí. El mundo afuera siguió su curso, nuevos casos en el trabajo, nuevas rutinas, una nueva normalidad. Los nombres de Mac y Melissa Grant acabaron reducidos a susurros, pero dentro de nuestro pequeño mundo el equilibrio se restauró. No puedes elegir tu sangre, pero sí puedes elegir quién se queda en tu familia, y la mía, por fin, volvía a sentirse limpia. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype, si estás enganchado a esta historia, dale a ese botón de Hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene vivas historias aún más increíbles que están por venir.